La fenomenología de la danza es un análisis sobre la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que para quienes no le conozcan, pues más adelante lo vamos a explicar brevemente, unos pasos sobre su vida. Pero básicamente este trabajo se realizó con la idea de intentar sacar de ese cajón de el mero arte por el arte y el entretenimiento o el pasar el tiempo de una forma peyorativa, si hablamos del conocimiento, a la danza, al arte, al movimiento y a la expresión corporal. Lo he dividido por capítulos y el primer capítulo sería el autor y la hipótesis. La hipótesis principal es esa de que el baile no es mero baile, sino que es conocimiento puro y sobre todo que dentro del movimiento del cuerpo, del movimiento del bailarín, se esconde no solamente ese conocimiento en sí mismo, ese conocimiento en la partida intersubjetiva del sujeto y el otro, sino que también se esconde el conocimiento del mundo. Y es que somos una infinitización y somos una extensión del conocimiento porque, en pocas palabras, no abarcamos a tanto de lo que conocemos si no nos movemos, ¿vale? El movimiento es la expresión de la vida, del conocimiento, de que estamos vivos y de que queda mucho por conocer. El autor, Merleau-Ponty, nace en 1908 en un pueblito de Francia y muere en París en 1961. Muere de un paro cardíaco, que eso no es que sea fundamental. Lo fundamental es que muere sobre una obra de Descartes que en ese momento estaba leyendo, y es que la fenomenología de la percepción está basada en el cogito de Descartes, pero porque lo reformula. Ahora veremos exactamente por qué. Y es que no es solamente pienso luego existo, sino pienso luego otros existen. Existe el otro. Existe la relación intersubjetiva, existe aquel que puede saber que conocemos. Gracias a la existencia de la otra persona, del otro, del bailarín, del espectador, del público, sabemos que existimos, porque si no hay nadie que sepa de nuestra existencia y nos pueda corroborar que ahí estamos, que nos pueda ver, que pueda comunicarse con nosotros, nos podemos cuestionar si realmente nuestra existencia es certera. Señalaba a Jean-Paul Sartre porque fue un gran amigo de este y porque se distanciaron justo cuando Merleau-Ponty le dio por distanciarse del comunismo, y Sartre pues le hizo un poquito la cruz y dijo, ya no te hablo más. Pero cuando este murió, pues le escribió una carta de 70 páginas en las que alababa su obra, y es que la obra de Merleau-Ponty no es muy conocida, pero a mí me parece uno de los pilares fundamentales de la fenomenología, más allá de Husserl, y yo creo que hay que ir destapando otros cajones de esa forma del conocimiento y no solamente relegarlo a este autor que es muy bueno, pero hay más allá. La danza en su obra no aparece. Quiero decir, yo leo la fenomenología de la percepción y en ningún momento, bueno, salvo en alguna acotación, Merleau-Ponty lo relaciona con la danza. Y es que no se habla de ello, se sigue haciendo un tabú de la danza. Evidentemente, este autor un poco menos, pero es que sin querer, yo afirmo que la hipótesis de este trabajo es que sin querer escribió la fenomenología de la danza. Sin darse cuenta, le otorgó a ese conocimiento corporal, a esa extensión del movimiento y del cuerpo humano, un valor indescriptible y un valor que se podría haber estudiado y que no se ha estudiado, pero bueno, aquí vengo yo para enseñarlo. Y es que la danza es vida, como ya he dicho y como voy a repetir 20 millones de veces en esta exposición. Y sobre todo hay una frase que desvincula a Merleau-Ponty de Husserl, y es: toda conciencia es conciencia perceptiva. ¿Vale? Y es que la relación intersubjetiva de Husserl es una relación subjetiva en la que podemos ver varios puntos de vista de la misma cosa estudiada, y de esa manera intentamos construir una realidad objetiva, pero Merleau-Ponty va a hablar de coexistencia, no va a hablar de subjetividad. Va a decir que conocemos porque conocemos al otro, el otro nos conoce, y en general se crea un aura de conocimiento al que denominaremos mundo. Y destaco
esa pequeña cita que nos dice: la libertad del hombre nunca es absoluta, sino que está limitada por nuestro propio cuerpo y el de los demás. Y esa también es una forma que tuvo Merleau-Ponty de distanciarse de Sartre, negando en cierto modo el existencialismo y rivalizando con él durante varios años antes de su muerte. El segundo capítulo sería el yo, el otro, la carne, el cuerpo y el mundo. Muchas palabras juntas, pero ahora lo vamos a desbrozar poco a poco. El yo descentrado es el otro, y ahí hablaríamos de la copercepción. ¿Por qué el yo descentrado es el otro? Bueno, el yo es un sujeto, pero el otro también es otro sujeto, y no podemos decir cuál es el sujeto principal, simplemente hay una relación entre sujeto, objeto, mundo. Y es que el yo no precede al mundo, sino que el mundo se construye a la vez que el yo conoce. Es decir, que el yo contiene al mundo entero, contiene a todo aquello que nuestra percepción es capaz de asimilar, pero ya no solo nuestra percepción, sino la percepción de lo ajeno, la percepción del otro, la percepción de aquel que nos enseña. Y nos dirá que la forma de enseñarnos no solamente reside en las palabras, sino también en la expresión corporal y en el movimiento. Vamos, que con una pieza artística del cascanueces podemos ver cómo ellas han aprendido a través del hábito, de la sedimentación y a través de la expresión artística. Pero cómo han aprendido cosas que sin esa mímesis, sin esa repetición, sin esa forma de repetir el movimiento, no podríamos aprender de otra forma. Y es que hay cosas que solo se pueden aprender a través del movimiento. No puede residir toda la razón en mera razón teórica y no práctica, porque ya estaríamos desvinculando absolutamente todo el mundo del yo, porque el mundo no solamente es razón y no todo se puede explicar a través de la razón, también se tiene que explicar a través de lo sensorial, a través de las percepciones, a través de la visión del mundo, la visión del yo, porque el yo es el mundo, porque el yo es el otro, o sea, todos yo, mundo, otro. La carne del mundo es el mundo por vivir o experimentado, por tanto son esas vivencias que a lo largo de nuestra vida nos van ocurriendo y nos van conformando como una persona y podemos dar una lección de vida a través de esa vivencia. Quiero decir, aunque esto se traduzca en palabras, a fin de cuentas no deja de ser una palabra que está fundamentada en el acto. Una palabra que ha sido experimentada y una palabra que se ha creado a través del recuerdo, a través de la acción, ¿no? Nosotros cuando aprendemos una lección vital, muchas veces es a través de la experiencia. Y eso también es lo que veremos un poquito más adelante, cómo consideramos la experiencia, ese tiempo. ¿Existe el tiempo? Bueno, Merleau-Ponty se lo pregunta también y nos va a decir que no como tal. Hablábamos de que modificaba ese cogito cartesiano, pienso, luego existe otro, de ahí no queda mucho más que explicar, y entonces nos queda la pregunta de qué es el mundo. Y ya habíamos respondido que el mundo era, como no, ese conjunto de experiencias vividas por el hombre y que podemos transmitir a través de la conversación y a través de lo intersubjetivo, y es que sin esa relación intersubjetiva no existe ni conocimiento, ni saber hacer, ni futuro, ni presente, ni pasado, ni espacio, ni escenario, ni bailarín, ni nada. Una de las citas de mi trabajo, en plan teórico, decía: cuando observo a otro hombre, a otro cuerpo en su más puro comportamiento, absorbo y comprendo. Luego aprendo su estructura, similar a la mía. Pero bueno, no es la misma, ¿no? Similar, pero no es la misma. Como si se tratara de un intercambio dialéctico constante entre la conciencia interior y el mundo exterior que coexiste con otras conciencias. El comportamiento vivido propio en nuestra carne es del mismo nivel al observado en otro ser que, a su vez, aprende también de mi comportamiento. Una retroalimentación del comportamiento, de la experimentación y del conocimiento que nos conforma como hombres. Y si lo pensamos en el plano de la danza, necesitamos experimentar la coreografía en nuestra carne para saber si hay algún paso que no nos cuadra, que nos falla, y en definitiva hay que repetir y volver a repetir. Y nos dirá Merleau-Ponty que mi movilidad es el medio de componer la movilidad de las cosas y por tanto de comprenderla y sobrevolarla. Por principio toda percepción es movimiento.
El tercer capítulo es el espacio-tiempo, los sedimentos y la espontaneidad. Para esto no he puesto ninguna presentación más porque pensaba explicarlos así como tal y espero no quedarme con nada en el tintero, pero básicamente el espacio-tiempo no existe, el espacio como tal me refiero, alejado del yo, alejado del mundo. Y es que si todo es yo y todo es mundo y todo es otro, todo es una misma cosa, delimitada por, dependiendo la óptica, dependiendo desde qué ángulo miremos, el espacio y tiempo se va delimitando según nuestra acción. El yo vuelve a ser el predecesor del espacio y del tiempo, porque si no tenemos a alguien con quien compartir un pasado, un futuro o un presente, en teoría no tenemos nada. Yo como sé que estoy aquí ahora, porque probablemente el recuerdo de mañana, ¿vale? El recuerdo que mañana, cuando hablemos todos juntos, me dirán que yo estuve aquí ahora, ¿no? En este momento. Pero como tal, si no hubiera nadie para verme, si no hubiera nadie para oírme y si no hubiera constancia de que yo estuve aquí, no sabríamos que yo existo. Eso es lo primero. Probablemente no hubiera nadie que pudiera constatar mi existencia. Entonces, tanto el espacio como el tiempo es algo que se formula a través de la existencia del propio yo y de la propia, otra vez, relación intersubjetiva con los otros. ¿Qué serían los sedimentos? Pues sobre todo tiene mucho que explicar con el baile, y es que el sedimento es el recuerdo. El sedimento es aquel recuerdo de lo vivido que nos puede hacer aprender o no, o avanzar o no, en cuanto al tiempo. Me refiero a avanzar en una expresión de experiencia vital, de hemos aprendido una lección. El sedimento es el recuerdo del bailarín que se tropieza y sabe que ese paso de baile no debería haberlo hecho así, sino de otra forma. O el sedimento es aquel que se supera con el hábito, porque el hábito es otro de los conceptos que no he apuntado, pero el hábito sería la superación de la sedimentación, sería la superación del recuerdo por la espontaneidad. La espontaneidad es aquello que no se puede forzar, es aquello que nos sale solo y es aquello que vuelve a ser expresión de vida, pero expresión de vida incontrolada, que a través de la relación intersubjetiva y a través de la relación del yo con el mundo, nos nace y nos hace pensar, pues a lo mejor este no es el paso de baile, sino aquel. Nos hace desterrar lo malo, ir a lo bueno, nos hace desterrar lo que nos hace equivocarnos e intentar pasar por otros niveles del movimiento y probar cosas nuevas. Y ese hábito es el que persiste hasta que de nuevo la espontaneidad vuelve a atacar al hombre y nos vuelve a hacer desterrar al sedimento, aquella cosa que nos perjudica más que nos hace bien y no nos deja avanzar. No nos deja volver a crear una segmentación en ese espacio-tiempo. No nos deja volver a... Digamos que el sedimento es el pasado, el hábito es el presente y la espontaneidad es el futuro. Seguramente no es lo correcto, pero es una buena forma de explicarlo. El capítulo 4 sería el cuerpo del baile, y es que aquí ya pasamos un poco a hablar de la relación de la teoría de Merleau-Ponty con la danza, aunque creo que ya queda un poco claro a qué me estoy refiriendo. Hay algunos teóricos de la danza que nos dicen que la creatividad forzada es como una columna que no nos deja avanzar en el camino, y es que no podemos forzarnos a ser absolutamente creativos todo el tiempo, porque eso viene solo, porque la experiencia del mundo nos viene en cualquier momento y no podemos intentar conocer más allá de nuestras posibilidades, sino que tenemos que acotarnos a un tiempo, porque la relación intersubjetiva, el conocer a otros, el conocer mundo, viene poco a poco y a lo mejor el hábito es algo que nos persigue durante mucho tiempo en nuestra vida, la espontaneidad no llega tan rápido. O sea, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es un error, pero a veces nos damos cuenta de que ese error está ahí y que hay que superarlo, y ahí nace de nuevo la espontaneidad. Por tanto, la creatividad forzada es como forzarnos a aprender una lección que a lo mejor todavía no hemos aprendido con nuestras experiencias. Es como forzar a ese bailarín que no hace más que repetirse la misma pieza artística porque cree que le tiene que salir y a lo mejor no le tiene que salir porque hay otras formas, porque hay otras teorías, porque hay otros bailes que probablemente le vayan mucho mejor. Entonces, también hablaríamos de que esa espontaneidad es una intensificación del cuerpo, y es que, como decíamos, nuestro cuerpo no abarca tanto conocimiento como hay en el mundo, aunque no lo hayamos conocido todavía. ¿Por qué no abarca tanto? Porque
para eso necesitamos movernos precisamente, porque si no movemos nuestros brazos, si no danzamos, si no damos vueltas, si no saltamos, dirá Merleau-Ponty, aunque no con esas palabras y tampoco refiriéndose al baile, no seremos capaces de abarcar tantísimo conocimiento. La extensión del cuerpo, el movimiento, es percepción pura. No podemos conocer si no nos movemos y por tanto ese propio movimiento es acumulación de conocimiento. El baile es una realidad vivida. El ensayo, la coreografía y el aprendizaje es lo que nos permite avanzar, nos permite crear aquel sedimento, aquel recuerdo y aquel futuro y espacio-tiempo. El profesor se podría, en una danza, ¿no? en una clase de baile, el profesor podría ser el sujeto, el otro y el mundo, el alumno el otro, el sujeto y el mundo, o sea, lo mismo. Y el escenario podría ser la carne de mundo, ese mundo encarnado por el hombre. El sedimento del baile es el hábito y la creación artística y el escenario, pues el espacio-tiempo. Y es que vemos que entonces lo que conocemos como vida es un gran baile, ¿no? O sea, realmente estamos todo el tiempo moviéndonos, aprendiendo y dependiendo de una línea temporal como para poder posicionarnos y saber si hemos aprendido lo suficiente o si nos queda todavía más. Y es que siempre nos queda todavía más. O sea, la extensión del cuerpo y la extensión del conocimiento es inabarcable por el hombre. La conclusión de todo esto es que no hay que relegar el baile al último cajón. No hay que relegar a la expresión artística como simplemente expresión artística. Porque el arte es la mayor expresión de conocimiento que vamos a conocer en nuestra vida. Y no presentarla o privarnos de ella o simplemente relegarnos a la razón práctica o pura. O más que nada vivir de la filosofía que conocemos hasta ahora, relegando todavía más la escenografía, sería lo mismo que no vivir, encerrarte en tu cuarto a leer libros o ser como Kant, que no salió de su pueblo en toda su vida. Sería un poco renegarte a conocer realmente el mundo y nos podríamos preguntar si estamos aquí ahora mismo y nadie nos ve, si no tenemos una conversación con el otro, si no tenemos a alguien que nos vea bailar, ¿realmente estamos viviendo? ¿Realmente estamos vivos? ¿Realmente estamos conociendo? Y yo quería hacer esta presentación de pie, porque normalmente cuando un bailarín termina su actuación o un artista o alguien en el teatro, pues hace una reverencia. Pero bueno, yo os hago desde aquí una reverencia también y os digo que sigáis bailando porque la vida es un gran baile y procurar que nos vea alguien mientras danzamos porque si no, a lo mejor no estamos existiendo. Y eso sería todo. Gracias.